Here in the house of the Lord with all you guys, qué bueno estar aquí. Vamos a empezar esta mañana leyendo en Salmo 102 del 25 al 26. Psalm 102, 25 to 26, and it says, Of old you laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you will endure. Yes, they will all grow old like a garment, like a cloak. You will change them, and they will be changed. But you are the same, and your years will have no end. Hemos estado estudiando los héroes de la fe, right? These heroes of faith. Y cada vez se dice que por la fe, by faith, fulano mengano hizo tal cosa. This person did this. Todos ellos tenían su fe puesto en un Dios que nunca cambia. Un Dios que es el mismo ayer, hoy y para siempre, right? And to him, we're going to sing this morning. Let's worship the King of Kings and Lord of Lords with this song. Please stand out with me and say to him, moving in our midst, I worship you. I worship you. You are here, rising in this place. I worship you. I worship you. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda sentir, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda sentir, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando.
A ese Dios el que nosotros adoramos, alabamos, Señor, el que fue, el que es y el que ha de venir, el que nunca cambia, Señor. Desde el principio, Señor, ya tú tenías un plan de salvación, redención para tu pueblo, Señor. Y te damos tanta gracia, Señor, porque en esa inmutabilidad tuya, Señor, está la gracia, el amor por nosotros, pecadores. Señor, que sin ella, nosotros, ¿qué seríamos? Gracias te damos, Señor, que esta iglesia adora a ese Dios verdadero. Y nosotros deseamos, Señor, que nosotros podamos salir de aquí, de este templo, y proclamar eso donde sea que estemos, que la gente se entere que nosotros adoramos al Dios vivo, Señor, y es que ha de venir un día, Señor. Gracias te damos. Sea con tu iglesia esta mañana. En tu santo nombre oramos. Amén. Se pueden sentar. You guys may be seated. It's great having everybody here, right? Let's go through the announcements fairly quickly. So, con respecto a los anuncios, este sábado, el 6 de marzo, por fin van a tener su salida de pesca, ¿verdad? Claro. Lord willing, ¿verdad? Si la marea coopera un poco con nosotros, van a salir. El que desea participar todavía están a tiempo. Hoy es el último día para que vean a Jeremy o al pastor, ¿ok? You guys look for the pastor, Jeremy, if you want to participate in that fishing trip, que es 75 horas más la propina, pero que van a pasar un tiempo de lo más grato el sábado que viene. Ya saben. Se está moviendo el calendario, ya hoy es el último día de febrero, ¿verdad? Y ahora venimos marzo, Semana Santa, que van a estar empezando domingo 28 de marzo, el último domingo de marzo, ¿ok? Palm Sunday is going to be March 28th. Y en esa semana, claro, vamos a tener algunas actividades especiales que se va a culminar con la obra que se va a presentar aquí en el templo el domingo 4, el día de resurrección. Resurrection Sunday, we're going to have our play that's going to take place with respect to Easter weekend and all that. El que desea participar, por favor, hace falta hombres, muchos hombres hace falta para el drama. A lot of men were short, okay? No van a tener que hablar en vivo, todo va a ser pregrabado, so el que se sienta a lo mejor un poco apenado, tranquilo, todo se va a grabar y siente aquí, vamos a participar ese día con máscara y todo, pero va a ser algo bonito. Requiere la cooperación de muchos. Esto no se cumple con nada más Orlandito actuando 6 papeles, ¿no? Hay 12 discípulos y bueno, hace falta bastante hombres, ¿verdad? We need all the men we could get to help us out with that. Fuera de eso, los servicios siguen igual. With respect to the regular services, Wednesday nights, 7:30, right here, Bible study. You guys are what, in Ephesians right now? Están en Efesios, un estudio bíblico en Efesios, miércoles aquí en el templo, 7:30, Los Robles, 5 de la tarde en Los Robles, all right? They have their service over there. Los viernes aquí con los jóvenes, Friday night youth group, 7:30 is their devotional, and they do their thing at that time. And of course, here we have 9:45 this service, 10:15 el servicio bilingüe, a las 11 de la mañana el servicio hispano, right? 11 o'clock our Spanish main service. El que desea traer su ofrenda, por favor, son más que bienvenidos aquí a traerlos durante el servicio. Y con eso lo voy a pedir que nosotros, en reverencia a la palabra del Señor, nos pongamos de pie. Susi va a leer la Biblia en inglés, yo en español, y Susi después va a orar por lo que leo. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. By faith, Jacob, when he was dying, blessed each of the sons of Joseph and worshipped, leaning on top of his staff. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. By faith, Joseph, when he was dying, made mention of the departure of the children of Israel and gave instructions concerning his bones. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dear Heavenly Father, thank you so much for your word, Lord, and thank you for allowing us to be here to just worship your name, Lord, and learn even more about you, God. I just ask that you be with each and every one of us here today and those who are on their way, Lord. God, I just ask that we are able to just absorb everything that we are here to learn and listen, and may our faith just be increased, Lord. All this I ask in the name of Jesus. Amen. Thank you. Y vamos a seguir así, permaneciendo de pie, adorando.
al que por siempre bueno es, right? We're going to worship the one who forever faithful is. Da gracias a Dios, el Señor y Rey, su amor es para siempre, su misericordia es sin igual, su amor es para siempre. Aleluya, aleluya, This is the end. This is the end. Your holy presence living with me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you.
Señor. Y estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Padre, te queremos dar gracias, Señor, porque sabemos que estamos perdidos sin ti, Señor. Que solo en Cristo hay salvación, Señor. Que solo por el sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, por morir y resucitar al tercer día, tenemos vida eterna hoy, Señor. Señor, sé con los presentes, Señor. Sé con los que están en camino, Señor. Sé con aquellos que nos están escuchando desde la casa, Señor. Señor, y sé con la palabra, Señor, que sea bendición, edificación para cada uno de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos todos en esta mañana a la casa del Señor. Qué bueno que ustedes están acá. God bless each and every one of you guys. It's great having you guys here in the house of the Lord. Y es bueno poder recibir a María Elena, que está levantándome la mano allá, ¿verdad? Welcome back. It's great to receive Bienvenida. Maria. Ok. Sabemos. Yo sé, Mari, que pasaste también por esto, ¿verdad? Y ya ustedes escuchan esta historia, ¿verdad? De Joaquín, que partió con el Señor por causa del virus, el hermano de nuestra hermana María Elena. Sadly, her brother passed away due to COVID. And, you know, our hearts go out to them, but she was grateful that we supported her in with prayers the whole time. Te llevamos en oración, Mari, a ti y a la familia. And we're always going to be praying for you guys. También, ¿verdad? Nuestra hermana Magali está acá. Ayer tuvimos también un servicio en memoria de nuestro hermano Gregorio Notario. And our sister Magali's here. We had a service yesterday in honor of our brother Gregory, Gregorio también partió con el Señor por causa del COVID-19. who also lost his life due to the virus. Y muchos han padecido, ¿verdad?, de este terrible virus. And many have passed away due to this terrible virus. Pero créanme que ya estamos venciendo. But we're conquering it. Ya vemos una luz en la punta del túnel We see a light at the end of the tunnel, y seguimos avanzando con la vacunación and we continue advancing with the vaccine. y los números siguen bajando Numbers keep on going down, y ya llega ese día donde muchas cosas van a volver a la normalidad. and soon we'll be back to normal. Todos hemos padecido, yo creo, bastante con este virus. We've all suffered due to this virus. Pero al final Dios nos dará victoria. But in the end, God will grant us victory. Hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre héroes de la fe. So today we're going to continue in our series, Heroes of the Faith. La semana pasada estuve terminando con el patriarca Abraham. Last week we wrapped up on the patriarch Abraham, Al caso de Abraham le dedicamos 3 sermones. who received 3 Sundays, 3 sermons. Aprendimos que por la fe Abraham dejó su tierra y su parentela That by faith he left his homeland y fue a una tierra que Dios le prometió y vivió allí como un extranjero. and went to a promised land where he lived as a stranger, a foreigner. También aprendimos que por la fe Sara recibió fuerzas para concebir.
And that by faith Sarah received strength to conceive a child. aún fuera de tiempo, porque ya a Sara le había pasado la costumbre de las mujeres, Even when she was past her childbearing years. y Abraham mismo, ¿verdad? Ya era un hombre de 100 años. And Abraham himself was a man of 100 years of age. Y el último domingo estuvimos viendo que por la fe Abraham ofreció a su hijo Isaac. And last Sunday we saw how Abraham, through faith, offered up his son Isaac, El hijo de la promesa, the son of the promise, creyendo que aún después de muerto Dios podría darle descendencia de él. believing that even in death he would raise them up and bring his descendants through that. Sin embargo, el autor de Hebreo tiene más personajes para mencionar en su colección, en su galería. However, the author of Hebrews has many more heroes of faith to mention. Y hoy voy a hablar de tres personajes muy importantes en la historia de Israel. And today we're going to mention three of those who are very important to Israel's history. Dos son también conocidos como patriarcas, Two also known as patriarchs, Isaac y Jacob. Isaac and Jacob, Y vamos a hablar también de José. and also Joseph. Vamos a regresar allí a nuestro texto en Hebreos capítulo 11, los versículos del 20 al 22. So if we could go back to today's devotional. Dice el autor de Hebreos, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. The author of Hebrews says, by faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. Y por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bordón. By faith Jacob, when he was dying, blessed each one of the sons of Joseph and worshipped, leaning on the top of his staff. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. By faith Joseph, when he was dying, made mention of the departure of the children of Israel and gave instructions Ahora vamos a concerning tomar his estos bones. tres hombres. So now we're going to take these three men. Dice el autor de Hebreos que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, So he says, by faith Isaac blessed Jacob and Esau, y que lo bendijo respecto a cosas venideras. blessed them concerning things to come. Estas bendiciones están recogidas ahí en el libro de Génesis. These blessings can be found in the book of Genesis. Están allí en el capítulo número 27. In chapter 27, La bendición que le tocó a Jacob está del verso 27 al 29. Jacob's blessings found between 27 and 29. Y la bendición que le tocó a Esaú está del verso 38 al verso 40. And Esau's from 38 to 40. Ahora, todos conocemos que Esaú We all know that Esau vendió la primogenitura a Jacob. sold his rights of a firstborn to Jacob. Todos conocemos esa historia. We all know that story. Y la vendió por un plato de lentejas, And he sold it for a soup of lentil soup, menospreciando así la bendición de Dios a la primogenitura. not valuing the prize that it was his gift as being the firstborn. Ahora, yo no pretendo en este sermón I'm not going to make mention in this sermon concentrarme en esas bendiciones. to concentrate on those blessings. Eso podría ser tema de otro sermón. That could be another sermon in and of itself. Quiero concentrarme en lo que nos dice el autor de Hebreos sobre la fe de Isaac, But I want to focus on what the author of Hebrews says with respect to Isaac's faith. que dice que bendijo a cada uno de sus hijos It says that he blessed both of his sons de acuerdo a lo que él creía que sucedería con ellos y su descendencia. according to what he thought was going to happen with them and their descendants. Allí en Génesis capítulo 25, In Genesis 25, los versículos del 19 al 26, from 19 to 26, describen cómo llegaron Jacob y Esaú a este mundo. the story of how they came to be, Jacob and Esau, is mentioned and explained. La Biblia nos dice que Rebeca era estéril Scripture says that Rebekah was sterile, y que por 20 años no le había podido dar hijos a Isaac, and for 20 years she couldn't bear a child for Isaac, por lo cual Isaac oró a Dios. for which Isaac prayed. Y dice el texto que Dios aceptó la oración de Isaac And Scripture says that the Lord accepted Isaac's prayer, y lo hizo de acuerdo a la promesa, and he did it according to his promise a la promesa que le había dado a Abraham, su padre, that he had made to his father Abraham, de que le daría una descendencia. that he would give him a descendants. Y Rebeca concibió, And Rebekah bore a child. y concibió de gemelos. She actually bore twins. Pero dice la Biblia que algo sucedía en su interior, But Scripture says that something was going on in her stomach. y era que estos dos hijos luchaban allí en su vientre. It is that those two children were struggling with each other. Y por ese motivo Rebeca fue a consultar a Jehová Dios. And because of that, Rebekah went to God. Y nos cuenta la escritura And Scripture tells us que la respuesta de Dios para ella fue: that God's answer with respect to that, dos naciones hay en tu seno,
2 nations are in your womb. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. 2 people shall be separated from your body. El un pueblo será más fuerte, 1 people shall be stronger than the other, que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. and the older shall serve the younger. Y como he dicho durante toda esta serie, And as I've said throughout this whole series, llegó la hora de ponernos en los zapatos de estas personas. let's get into his shoes. Porque al estudiar estas historias, Because when we're studying these stories, tenemos que intentar ponernos en el lugar de estas personas. we got to try to get in their shoes. ¿Cómo interpretar esto, verdad? How to interpret this ¿Cómo manejar este asunto? and manage this topic. Piense cómo se sentía Rebeca. How would Rebecca feel? Yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de Raúl. I remember my wife was pregnant with Raul. Yo pensé que se le rompía el vientre. I thought her stomach was going to explode. Porque Raúl ahora es flaquito y chiquito. Because Raul now is skinny, Pero cuando aquello era tremendo baby. but back then it was a huge baby. Raúl pesó casi, ¿cuánto fueron? 9 libras. He was Sí, casi 9 libras. a 9-pound baby. Y Leti es bien delgadita. And Letty's skinny. Pero lo más significativo que había en todo aquello But the biggest thing was era que a veces estábamos en casa en la noche viendo televisión that at times we'd be at home just watching TV, y yo podía ver literalmente cómo él se movía. and I could literally see him moving in there. Raúl fue un niño que se movió muchísimo dentro del vientre de su madre. He moved tremendously within her womb. Y yo veía aquellas pelotas que se levantaban y se movían de un lado a otro y se retorcían. And I would see this ball just move around from side to side. Y Leti se sentía, wow, esto dolía a veces un poco. And of course, she felt uncomfortable. It hurt. Imagínense 2 hijos Imagine 2 boys y luchando en ese vientre. fighting within the womb. ¿Cómo puede Rebeca interpretar esto? How could Rebecca interpret this? Más la respuesta que ella ha recibido de Dios. On top of God's answer with respect to Hay 2 naciones en tu seno. there's 2 nations in your womb. 2 pueblos que van a ser divididos desde tus entrañas. 2 people that shall be separated from your body. Y aún el mayor va a servir al menor. And the older shall serve the younger. Les aseguro que todo el tiempo de gestación de Rebeca I assure you that during her gestation period, fue un tiempo donde ella estuvo pensando en aquello. it was a time where she must have been thinking about that. Para colmo, On top of that, en el momento del nacimiento, at the time of birth, el menor trae agarrado al mayor, the younger one comes out holding on to the lo older trae one's sujeto por el carcañar heel, y por eso recibe el nombre de Jacob, which is why they called him Jacob, que quiere decir which means el que suplanta o el que sustituye. heel catcher or the one who supplants or substitutes. Créanme que es una historia para pensar. It's a story to really think about. Cuando Isaac era ya viejo When Isaac was older, y ya sus ojos comenzaron a and oscurecerse, his eyes were dim from age, dice que llamó a su hijo primogénito que era Esaú it says that he called his oldest son Esau, y le dijo que fuera a cazar and he told him to go hunt, y que con lo que cazara preparara un guisado and that with whatever he hunted to prepare a meal para él comer for him to have, y posteriormente bendecirlo antes de morir. and afterwards to give him his blessing before he passed. La Biblia dice que Rebeca estaba escuchando esa conversación Scripture says that Rebecca was listening to that conversation, y que cuando Esaú salió al campo a cazar, and that when Esau went out to hunt, entonces ella llama a Jacob she calls Jacob over, y le dice, apresúrate, tells her, hurry up, ve y busca unas cabritas, go and get a lamb. vamos a Go. preparar una comida como a tu padre le gusta con viandas, We're going to prepare your father's favorite meal. y de alguna manera se ponen de acuerdo And then somehow they come in accord para engañar a Isaac. to trick Isaac. Así que de esta manera Jacob And this way Jacob obtiene la bendición que le tocaba a Esaú por primogénito. obtained the blessing that truly belonged to Esau for being the firstborn. Pero recuerden que ya Esaú le había vendido a Jacob su primogenitura. But remember that Esau had already sold his firstborn rights to Jacob. Saben, algunas personas a veces juzgan a Rebeca por este acto, A lot of people at times judge Rebecca for what she did here, por ayudar a engañar a su marido. for taking part in tricking her husband.
y mostrar favoritismo por Jacob y no por Esaú. and showing favoritism for Jacob and not Esau. Pero la misma Biblia nos dice But Scripture itself says que Isaac amaba más a Esaú porque comía de su casa Isaac loved more Esau because he hunted, y que Rebeca, por el contrario, amaba a Jacob, and that Rebekah on the other side loved more Jacob, que era un hombre pasivo de tiendas. who was passive, a shepherd, a man of the flock. Y cuando digo de tiendas, no estoy hablando de las tiendas del mall, ¿ok? Yeah. She's not talking about stores Sino de habitar en aquellas tiendas, ¿verdad? En esas tiendas de campaña. but to take care of, in tents and things like that. Pero miren, de hecho la Biblia nos dice But Scripture tells us que los tres grandes patriarcas de Israel, that the three grand patriarchs, Abraham, Isaac y Jacob, Abraham, Isaac, and Jacob, mostraron favoritismo por ciertos hijos. each showed favoritism for certain children. La Biblia no esconde esta disfuncionalidad, vamos a decir, en las familias. Scripture doesn't hide that issue. Abraham siempre favoreció a Isaac sobre Ismael. Abraham favored Isaac over Ishmael. Isaac prefería a Esaú porque comía de su casa. Isaac favored Esau over the Y other. más tarde conocemos la historia. And later on we know the story. Jacob siempre favoreció más a José y a Benjamín. Jacob himself then favored Joseph and Benjamin Los puso siempre por por encima del resto de sus hermanos. on top of all of his other brothers. Pero vamos a volver a Rebeca, But going back to Rebekah, porque a veces juzgamos a Rebeca. because many times we judge her. Pero yo les pregunto, I ask you, ¿creen ustedes que ella olvidó la palabra que Jehová le había dicho? do you think she forgot what God had told her? ¿Creen ustedes que ella había olvidado eso de que el mayor va a servir al menor? When God said that the younger would rule over the Les older? aseguro que ella había meditado por toda su vida en esto. Surely she meditated her whole life on that. Y aunque no lleva a justificar lo que ella está haciendo, And even though it doesn't justify what she's doing, sí nos lleva a entender quizás por qué lo está haciendo. but it does lead us to perhaps understand why she may have done it. Cuando el autor de Hebreos dice que por la fe Isaac bendijo tanto a Jacob como a Esaú, When the author of Hebrews says that by faith, Isaac blessed both Esau and Jacob, y que los bendijo sobre cosas venideras, and he blessed them of things to come, sin duda está apuntando a un futuro, without doubt he's pointing to a future. a la futura descendencia de cada uno de sus hijos. The future descendants of each one of those children. Miren, en la bendición que obtiene Jacob, In the blessing that Jacob receives, nosotros leemos cosas como estas. we read things like, Sírvanle pueblos. to serve him peoples, let people serve you, Naciones se inclinen a ti. and nations bow down to you. Sé señor de tus hermanos. Be master over your brethren, Se inclinen a ti los hijos de tu madre. and let your mother's sons bow down to you. Malditos los que te maldijeren. Cursed be everyone who curses you, Benditos los que te bendijeren. and blessed be those who bless you. Todo eso está en la bendición que obtiene Jacob. All that's in Jacob's blessing. Sin embargo, en la bendición que obtiene Esaú, And in Esau's blessing, se leen cosas como esta. we see things like, Será tu habitación en grosura de la tierra. behold, your dwelling shall be of the fatness of the earth. Por tu espada vivirás. By your sword you shall live, A tu hermano servirás. and you shall serve your brother. Piensen. Think. Fue en fe It was in faith que Isaac pronunció estas palabras. that Isaac pronounced these words. Y como dice el autor de Hebreos, And in the way the author says, Isaac fue otro Isaac was another de los que murió sin recibir lo que Dios había prometido. who died without having received what God had promised. Isaac fue otro que mirando de lejos, Isaac was another one that from far away, como dice el autor de Hebreos, creyó y saludó de lejos he greeted from afar todas las cosas que Dios haría por medio de aquella descendencia. all the things that God would do through that descendants. Por eso dice el autor de Hebreos That's why the author of Hebrews que por la fe Isaac bendijo tanto a Jacob como a Esaú. says that through faith he blessed both Esau and Jacob. Dice después que también por la fe He also says that through faith, el propio Jacob, Jacob, when he was dying, cuando ya era viejo, when he was old, casi al morir, almost dead,
viene a bendecir los hijos de José. blessed the sons of Joseph. Hay que decir que Jacob bendijo a todos sus hijos, Jacob blessed all of his sons, pero tuvo una bendición especial para los hijos de José. but he had a special blessing for Joseph's sons. Y cuando lo hizo, dice que adoró apoyado en el extremo de su bordón. And when he did it, it says he did it while he worshipped leaning on top of his staff. Ahora, al igual que Abraham, Isaac y Jacob, So just like Abraham, Isaac, and Jacob, y recuerden que Jacob se llama también Israel, remember that Jacob's name is also Israel. él creía en la promesa de Dios, He believed in God's promise, creía en la promesa de una gran descendencia. the promise of great descendants. Y en fe Jacob And in faith, Jacob actúa sobre los hijos de José acts over the sons of Joseph, y los adopta como hijos suyos. and he adopts them as his own. Muchas personas a veces ignoran ese detalle. Many people overlook this fact. Miren lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 48 y versículo 5. Draw me in Genesis 48:5. Y este es Jacob con José y sus hijos. This is Jacob with Joseph and his sons. Dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, And now your two sons, Ephraim and Manasseh, who were born to you in the land of Egypt, antes de que viniese a ti a la tierra de Egipto, before I came to you in Egypt, dice Jacob, míos son, Jacob says, are mine. como Rubén y Simeón serán míos. As Reuben and Simeon, they shall be mine. Ahora, Rubén y Simeón Reuben and Simeon eran los primos, era el primero y el segundo hijo de Jacob con Lea. were his two eldest sons with between Jacob and Leah. Y ahora Jacob compara a Efraín y Manasés And now he's comparing Ephraim and Manasseh como Rubén y Simeón. with Reuben and Simeon. Le dijo, serán míos, You're going to be mine. como fueron Rubén y Simeón. In the same way that Reuben and Simeon Los were. adopta. He adopts them. Y en Génesis 48, 16, And then in Genesis 48:16, y quiero aclarar un momentito en esto de adopción, and I want to make clear, no es que Jacob le quitó a José sus hijos, wasn't that he legally adopted them and took away his children, sino que los adopta en la promesa de su descendencia. but he adopts them in the promise of his descendants. Miren lo que dice el verso 16 ahí del capítulo 48 de Génesis. So look at what it says in verse 16, chapter 48. Dice, el ángel que me liberta de todo mal, The angel who has redeemed me from all evil, bendiga a estos jóvenes. bless the lads. Y miren lo que pide Jacob. And look at what he asked for. Y sea perpetuado en ellos mi nombre Let my name be named upon them, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. and the name of my fathers Abraham and Isaac, Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. and let them grow into a multitude in the midst of the earth. Es por eso que nosotros no tenemos una tribu de José, That's why we don't have a tribe for Joseph, pero sí tenemos una tribu de Manasés y una tribu de Efraín. but we do have an Ephraim and Manasseh tribe, Porque los hijos de José fueron adoptados en la promesa. because the sons of Joseph were adopted into that promise. Y aquí hay una gran escena que se produce. So now we got this great scene taking Es un place. momento emocionante. It's emotional. Dice la Biblia que José se inclinó delante de su padre con sus dos hijos That Joseph then kneeled down y in front of his coloca son, a Efraín a su derecha, and he puts Ephraim to his right, pero quedaba a la mano izquierda de Jacob. which would end up being on Jacob's left hand, Y puso a Manasés a su izquierda, and Manasseh to his right, to his left, I'm delante sorry, de la mano derecha de Jacob. in front of the right hand of Jacob. La mano derecha debería de ir sobre el primogénito. The right hand should go over the oldest. Por eso es que José coloca a Manasés frente a la mano derecha de su padre Jacob That's why Joseph put Manasseh in front of the right hand, y a of his Efraín father, a la mano izquierda. and Ephraim to the left hand. Pero pasó algo interesante. But something interesting happened. Cuando Jacob fue a orar, When Jacob went to pray, Jacob cruzó las manos. he actually crossed his hands. Y dice la Biblia que José And Scripture le says dijo, padre, estás equivocado. that Joseph told him, you made a mistake. Manasés es el primogénito. Manasseh is the oldest. Y dice que Jacob le dijo, And Jacob told him, yo sé que Manasés es el primogénito, I know that Manasseh is the oldest, pero Dios va a bendecir más a Efraín. but he will bless Ephraim more.
Dios va a hacer grande también a Manasés, He's going to make Manasseh great as well. pero Efraín será mayor. But Ephraim shall be greater. Todo lo que Jacob ora sobre los hijos de José, Everything that Jacob prays over the sons of Joseph, lo hace en fe, he does it in faith, creyendo que Dios lo hará, believing that God shall do it, aunque él mismo no lo verá. even though he shall not see it. Y en fe también Jacob le dice a José, And in faith, Jacob also tells Joseph, Dios estará con ustedes God will be with you y los hará volver a la tierra de vuestros padres. and bring you back to the land of your fathers. Génesis capítulo 48, versículo 21. That's Genesis 48:21. Y dijo Israel a José, Then Israel said to Joseph, he aquí yo muero, Behold, I am dying, pero Dios estará con vosotros but God will be with you y os hará volver a la tierra de vuestros padres. and bring you back to the land of your fathers. Dice la Biblia que Jacob le dijo a José, pon tu mano aquí debajo de mi muslo. Scripture says that he told him, please put your hand underneath my Y eso era para thigh, hacer una promesa, un pacto solemne. in order to do a solemn pact. Y le hizo prometer a su hijo And he made his son promise que cuando él muriera no lo iba a enterrar en Egipto, that when he would die, to not be buried in Egypt, sino que lo iba a llevar a enterrarlo a Canaán, donde estaban sus padres. but to take him to be buried in Canaan, where his fathers are. Y lo hizo José. And Joseph did it. Cuando Jacob muere, José lo lleva a Canaán. When Jacob dies, he takes him to Canaan. Sin embargo, continuando con lo que nos dice aquí el autor de Hebreo, However, continuing with what the author of Hebrews says, fue también en esa fe it was in that faith que José al morir that Joseph, when he was dying, menciona también la salida de los hijos de Israel made mention of the departure of the children of Israel y da mandamientos sobre sus huesos. and gave instructions concerning his bones. José muere en Egipto Joseph died in Egypt. y se acabó aquella época de bonanza para los hebreos dentro de Egipto. And that period of blessings for the Hebrews in Egypt was over. Nosotros sabemos que después de eso We know that. sirvieron duramente a los egipcios After that, they worked hard as slaves for them hasta la época del Éxodo. until the time of Exodus. Y a eso es a lo que se estaba refiriendo And Jacob that's- y José. What Jacob and Joseph were referring to. Al día que Dios visitaría nuevamente a su pueblo para devolverlo a Canaán. The day in which God would go back and deliver them from there to Canaan. Y José dice que lo menciona And it says that Joseph mentions that. y que da mandamientos sobre sus huesos. And that he gives orders concerning his bones. El día que se vayan, The day that they leave, no dejen mis huesos en Egipto, don't leave my bones in Egypt, sino que llévenlos. but take them. Pero lo hizo en fe, He did that in faith, creyendo que un día Dios iba a liberar a los hebreos nuevamente de Egipto. believing that God one day would free the Hebrews from there. Miren, la Biblia, vamos a leer ese texto, ahí en Génesis capítulo 50, los versículos del 22 al 26. Let's read that scripture, Genesis 50, 22 to 26. Vamos a leer esos 5 últimos versículos del libro de Génesis. The last 5 verses of the book of Genesis. Dice, y habitó José en Egipto, So Joseph dwelt in Egypt. y en la casa de su padre vivió José 110 años. He and his father's household, and Joseph lived 110 years. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Joseph saw Ephraim's children to the 3rd generation. The children of Machir, the son of Manasseh, were also brought up on Joseph's knees. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. And Joseph said to his brethren, I am dying, but God will surely visit you. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. And bring you out of this land to the land of which he swore to Abraham, Isaac, and to Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Then Joseph took an oath from the children of Israel, saying, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. So Joseph died, being 110 years old, and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt. Ahora, las palabras, ¿verdad? Aquí de José reflejan la fe que lo acompañó durante toda su vida. Joseph's words here are just a sign, a display of his faith. Y conforme a la bendición que había pronunciado su padre Jacob,
And that according to the blessing that his father, Jacob pudo ver los hijos de Efraín, dice, hasta la tercera generación. he was able to see his children up to the third generation, it says. Y dice que también tuvo sobre sus rodillas los descendientes de Manasés. And that he also had the descendants of Manasseh on his knees. Y vive 110 años antes de dormir con sus padres. He lived 110 years before going to sleep with his parents. Y así muere. And that's how he dies. Pero antes de hacerlo menciona la salida de Egipto. But before passing, he mentions the exile from Egypt. Y cuando se vayan, no dejen mis huesos aquí. And when you leave, don't leave my bones here. Eso es fe. That's faith. Él creía que un día Dios lo haría. He knew that God one day would do it. José está plenamente convencido de la fidelidad de Dios Joseph is convinced wholly about his fidelity. y que Dios va a cumplir esa promesa de entregar a la descendencia de su bisabuelo Abraham And that God will complete that promise with respect to the descendants. aquella tierra que había prometido. That land which he had promised. Aquella tierra donde él había morado como un extranjero y un peregrino. That land where he also had lived as a foreigner. Y como estoy seguro, por favor, no dejen mis huesos aquí. And in the same way, I'm sure, please don't leave my bones here. Ahora, al final, en esta sección At the end, in this section aquí de la galería de los héroes de la fe, of this gallery of the heroes of the faith, ¿qué nos está presentando el autor de Hebreos? what's the author of Hebrews really presenting to us? Nos está presentando hombres imperfectos, Imperfect men. pero hombres que estuvieron dispuestos a creerle a Dios. Men who are willing to believe God. Hombres que estuvieron dispuestos a vivir su vida con esa certeza y esa convicción por encima de sus errores. Men who are willing to live with conviction and certainty above their errors. Miren, en la vida de Isaac, en la vida de Jacob y en la vida de José, In the life of Isaac, Jacob, and Joseph, hay muchísimas cosas que pudiéramos destacar. there's many things that we could get from. Yo creo que a todos nos fascina la historia de Isaac y Rebeca, I think a lot of us are impressed with Isaac and Rebecca's story, o la historia de Jacob, que sirvió a Labán por Raquel y por Lea 7 años por cada una. or the story of Jacob serving Laban for 2 women, 7 years each, Y de José, and of Joseph. ¿cuántas historias pudiéramos hablar de José? How many stories could we get out of Joseph? Vendido como esclavo por sus hermanos, Sold into slavitude, siervo by en his la brothers, casa de Potifar, a slave in Potiphar's house, después denunciado injustamente por la esposa de Potifar, and then unjustly accused by Potiphar's wife, encarcelado, jailed. interpreta el sueño del copero y el panadero, He's able to interpret the dreams of the cupbearer and the baker. más tarde interpreta el sueño de Faraón Further along, he interprets the dreams of the Pharaoh, y llega a convertirse en el gobernador de Egipto. and he ends up becoming basically the governor of Egypt. ¿De cuántas cosas pudiéramos hablar de estos hombres? How many things could we get out of these men? Pero amén de todas estas historias que son apasionantes, But on top of all of these stories, lo que prefiere mencionar el autor de Hebreos de estos hombres what the author of Hebrews wants to mention about Es su these fe. men is their faith. es su fe. Their faith. Y a nosotros nos parece que debería haber mencionado quizás otras cosas. And perhaps we think he should have mentioned something else instead of that. Pero es que tenemos que admitir que ninguna de estas cosas hubieran ocurrido But we got to recognize that none of this would have happened si ellos no fueran hombres de fe. if they were not men of faith. ¿Cómo hablar de cualquier episodio de la vida de estos hombres y no hablar de su fe? How could you mention anything about these men's lives without touching their faith? Sería imposible. It's impossible. Sería imposible. Miren, si yo sigo con este mismo ejemplo de José, If I stay with Joseph, para que entiendan lo que yo quiero decir en cuanto a la fe, to understand what I'm trying to say, se pudiera decir lo siguiente de José. we could say the following about Joseph. Por la fe, By faith, José se sostuvo aun cuando fue traicionado y vendido por sus hermanos. Joseph stayed faithful even when he was sold unjustly by his brothers. Eso es correcto. That's true. Yo pudiera decir, por la fe resistió ir a la cárcel injustamente, By faith, even when he was unjustly sent to jail, confiando en que Dios un día le haría justicia. he maintained his trust in that God will justify him, Y eso es correcto. which would also be true. Por la fe, By faith, José compartió la interpretación de los sueños del copero y el panadero,
Joseph shared the interpretations of the dreams of the cupbearer and the baker porque él creía que sucedería lo que Dios había dictaminado sobre ellos. because he believed that what God had ordered about them was going to take place, Y eso es correcto. which would also be true. Por la fe, By faith, José se presentó delante de Faraón Joseph presents himself in front of the Pharaoh porque creía que Dios podía revelar la interpretación de los sueños del soberano de Egipto. because he believed that God could interpret and reveal those dreams to him, Y eso es correcto. which would also be true. Por la fe, By faith, José preparó Egipto durante los 7 años de abundancia Joseph prepared Egypt during the 7 years of abundance para cuando llegaran los 7 años de escasez, so that when the 7 years of famine came, porque estaba seguro since he was sure, de que lo que Dios le había revelado a Faraón sucedería. because what God had revealed to Pharaoh was going to take place. Y decir eso es correcto. And saying that would be true. Entonces nos damos cuenta que cada cosa que sucede en la vida de José So we see that everything that took place in Joseph's life está atado a su fe, is connected to his faith, a su convicción, to his conviction, a su certeza en Dios. his certainty and confidence in God. Por eso el autor de Hebreos no nos está hablando de ningún pasaje específico de la vida de estos hombres, So the author of Hebrews isn't mentioning a certain thing that happened. sino que prefiere resaltar este aspecto importante en su vida. Rather, he just wants to make mention of that important. Fueron hombres que todo lo que pudieron hacer They were men that all they could do fue porque actuaron en fe. was act in faith. Nos damos cuenta We notice que nada de lo que somos, that nothing of what we are que nada de lo que vivimos, or that we live lo podemos separar de la fe. can we separate it from faith. De la fe que tiene que habitar en cada uno de nosotros. The faith that needs to be in each and every one of us. El apóstol Pablo lo dice claramente en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 7, The Apostle Paul says it clearly, 2 Corinthians 5:7. que los creyentes andamos ¿por qué? For we walk by what? Por fe By faith, y no por vista. not by sight. Así que no podemos pretender proclamarnos creyentes, So we can't pretend to call ourselves believers, hombres y mujeres de fe, men and women of faith, y luego en la vida práctica and then in our daily lives, actuar en sentido contrario act against that. y que nuestros actos no sean consecuentes And that for our acts not to be consequence con la fe que decimos que profesamos. or in line with that faith that we profess. Lo que quiere el autor de Hebreos es destacar la fe de estos hombres, The author of Hebrews just wants to make light of their faith sin importar lo que les tocó vivir a cada uno. without importance to what they had to live. Cada uno vivió sus circunstancias, Each one of them lived their circumstances. cada uno vivió sus desafíos, They all lived their challenges, pero lo hicieron en fe, but they did it in faith, creyéndole a Dios. believing in God. Y usted y yo. And you and I. Mire, piense por un momento en la manera que el autor de Hebreos siempre introduce a estos personajes. Think about how the author of Hebrews has introduced each one of these characters, Cada uno de los que está aquí en el capítulo 11. each one in chapter 11. Lo dije en el primer sermón. In the first sermon, I said it. A todos les precede la expresión por la fe. They all have that phrase, by faith. Ahora intente por un segundo personalizar eso. So let's personalize this. Si el autor de Hebreos tuviera que escribir respecto a usted, If this author was writing with respect to you and me, ¿qué pudiera escribir después de la frase por la fe? what would go after that? By faith. Yo redacté aquí mi oración. I wrote something down here. Por la fe, Félix. By faith, Felix. ¿Qué pudiera escribir el autor de Hebreos de mí? What would come after that? Si tuviera que hablar de mi persona. If that author was talking about my life, ¿Qué pudiera escribir el autor de Hebreos si tuviera que hablar de usted? what could the author of Hebrews write about you? Es una buena pregunta. That's a great question. Por la fe, By faith, ¿qué he obrado en mi vida? what have I done? Porque Dios espera que todo lo que hacemos en nuestra vida Because God expects everything we do in our lives lo podamos hacer en plena certidumbre de fe. to be done in pure trust in that faith. Porque sin fe Because without faith, es imposible agradar a it's Dios. impossible to please God. ¿Qué pudieran escribir de cada uno de nosotros What could they write about us si fuéramos parte de esta colección? if we were part of this gallery? Quiero dejar esa pregunta en el aire. So we'll close with that question. Vamos a orar en esta mañana. Let's pray. Padre, te damos gracias. Father, we thank you Gracias por el ejemplo de estos hombres, for the example of these men, Isaac, Jacob y José.
Isaac, Jacob, Joseph. Estos hombres imperfectos, These imperfect men, pero hombres que actuaron en cada circunstancia but men who acted throughout all their circumstances, conforme a la fe que habitaba en sus corazones. according to the faith in their hearts. Isaac bendijo a sus hijos en fe Isaac blessed both his sons in faith y bendijo así a su descendencia. and blessed his descendants. Igual lo hizo Jacob con los hijos de José In the same way Jacob did it with Joseph's children, y los incorporó a la promesa. and he incorporated them to that promise. Como dice el autor de Hebreos, The way the author of Hebrews says, ellos no recibieron lo que se les había prometido, they didn't receive what had been promised to them, pero lo vieron de lejos but they saw it from afar y lo saludaron. and they greeted it. Dice el autor de Hebreos que por la fe José The author of Hebrews says that Joseph, dio mandamientos sobre sus huesos, by faith, gave an order concerning his bones, creyendo que un día tú regresarías a la nación, believing that one day you would return to his people a la tierra de Canaán, and deliver them to Canaan, porque tú habías prometido entregarle aquella tierra en posesión. because you had promised them that land. En fe actuaron cada momento de sus vidas. In faith, they acted throughout their whole lives. Y eso es exactamente lo que tú demandas de cada uno de nosotros. And that's what you demand of each and every one of us, Que en toda circunstancia, that in all circumstances, en todo problema, in all difficulties, no solo en las cosas buenas, not only in the good, sino en todo lo que sucede en nuestra vida, but also in everything that takes place in our lives, nosotros podamos actuar en fe, may we act in faith, creyendo que tú estás en control, believing that you're in control, creyendo siempre que tú tienes un propósito, that you have a purpose, creyendo que tú tienes un plan que a veces no entendemos, that you have a plan that perhaps we don't understand, que es mayor que todo lo que está en nuestra mente, that's greater than anything in our minds. pero te creemos a ti, Señor, But we believe you, Lord, y en fe actuamos. and in faith we act. El apóstol Pablo lo dice, The Apostle Paul said it, que tus hijos andamos en fe y no por vista. that we walk by faith, not by sight. No podemos, Señor, confiarnos en las circunstancias, We can't trust in the circumstances, porque te estamos descartando a ti. because then we put you aside. Señor, ayúdanos a caminar en fe. Lord, help us walk in faith. Ayúdanos, Señor, a que algún día, Help us that one day, cuando no estemos en este mundo, when we're not in this world, y alguien pueda pensar en nosotros, and someone thinks about us, puedan pensar que dimos un ejemplo de fe they can think that we gave an example of faith por haber caminado en ella durante nuestra vida. for having walked in it throughout our lives. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, y aumenta nuestra fe. and increase our faith. Lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in Jesus' name. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios me les bendiga a todos. Gracias por estar acá en esta mañana. Nos retiramos todos por acá.